oxígeno en exceso. Uno ya ya tiene calculado lo que es el oxígeno en exceso, y entonces el oxígeno requerido, necesitamos el oxígeno en exceso. Siempre vamos a usar oxígeno en exceso porque eso hace que cualquier ineficiencia que haya y que la reacción no fuera a ser completa, sea más completa. Entonces siempre usamos oxígeno en exceso. Nunca usamos la cantidad exacta del oxígeno requerido, y entonces usando esas cantidades, pues las que ya sabemos calcular, que es el oxígeno requerido, usualmente no logramos que se queme todo el combustible. Entonces, para mejorar el rendimiento siempre usamos exceso de oxígeno. Es una de las formas, ¿verdad? Porque hay otras formas, como por ejemplo precalentar el oxígeno, precalentar el combustible, pero para efectos nuestros la forma de mejorar el rendimiento va a ser usar un exceso de oxígeno. Eso garantiza que todo el combustible se llegue a quemar, o que se queme la mayor cantidad posible, para que los gases de chimenea nos esté liberando combustible puro sin quemar. Recuerden que cuando estamos quemando algo siempre sale humo, y ese humo, en el caso de las empresas que están usando un combustible y quemándolo ahí en una caldera, hay una chimenea, y esa chimenea tiene que cumplir con requisitos ambientales, de que no puede estar mandando exceso de combustible que no esté quemado, o sea, que haya una ineficiencia en los quemadores. Entonces, una de las formas de evitar eso es esto de usar un oxígeno en exceso. Entonces, esta cantidad de oxígeno no se escoge así al azar, como decir, se me ocurre que voy a poner 10%, 20%, 100%, 200%, sino que es un número que vamos a calcular, probablemente lo ideal sería que sea tomando en cuenta factores económicos y factores técnicos, para escoger cuánto oxígeno vamos a poner en exceso. Para efectos nuestros, nosotros no lo vamos a escoger, nos va a ser un dato del problema que tenemos que resolver, o podría ser que tengamos que calcularlo con alguna información que nos den. Vamos a usar la nomenclatura del número de mol en la letra eta griega con O2C en su índice para los gramomol de oxígeno en exceso, y para la masa la letra M. Eso es para diferenciar cuáles moles son de oxígeno en exceso y cuáles moles son de oxígeno requerido. El exceso de oxígeno siempre va a ser calculado respecto al requerido que nosotros vamos a calcular o que nos dieran. Entonces, una vez que tenemos la cantidad de oxígeno requerido, el oxígeno en exceso va a ser calculado con base en eso. Por ejemplo, si nos dicen que el oxígeno requerido, o si el cálculo nos dio que el oxígeno requerido eran 10 gramos mol, entonces si ponemos un 20% de exceso de oxígeno, de esos 10 gramos mol vamos a calcular el 20%, que son 2 gramos mol, y vamos a tener 2 gramos mol de oxígeno requerido, de oxígeno en exceso, 10 gramos mol de oxígeno requerido, y con eso vamos a tener una cantidad de oxígeno total, que es la suma del oxígeno en exceso y el oxígeno requerido. Déjenme abrir las herramientas para tener ese lapicito. Ok, entonces cuando ponemos un exceso de oxígeno, un exceso de moles, que los calculamos de esta manera, podemos calcular un porcentaje de exceso de oxígeno, que va a ser los gramomol de oxígeno en exceso, que puede ser que sean conocidos, puede ser que tengamos que calcularlos, y los gramomol de oxígeno requeridos, que siempre van a ser los que calculamos de la forma que explicamos en el video anterior. Y esos gramomol, esa formulita la podemos poner de forma abreviada de esta forma.
NO2E son los gramos mol de oxígeno en exceso y NO2R los gramos mol de oxígeno requeridos. Ejemplo, vamos a poner a reaccionar 300 gramos de monóxido de carbono con 500 gramos de oxígeno y vamos a calcular cuál fue el porcentaje de exceso de oxígeno usado en la reacción. Entonces siempre lo primero que tenemos que hacer es plantear la reacción y equilibrarla. Entonces como es monóxido de carbono, él es el que va a reaccionar con oxígeno. Fíjense que el monóxido de carbono no tiene hidrógeno, entonces no vamos a tener agua formándose en esta reacción, solo vamos a tener CO2. Y para equilibrar tenemos un carbono y un carbono, aquí tenemos dos oxígenos, entonces como aquí ya tenemos dos, ponemos un medio para que tengamos a la hora de calcular, ya tengamos la cantidad de oxígeno que requerimos. Okay. Luego vamos a convertir las cantidades que vienen en gramos a gramos mol. Entonces como tenemos tanto el monóxido de carbono como el oxígeno, los tenemos en gramos, vamos a ocupar el peso molecular del carbono, acuérdense, moles, son masa entre peso molecular. Entonces vamos a ocupar calcular el peso molecular del monóxido de carbono. Tenemos el carbono peso atómico 12, el oxígeno peso atómico 16, en total 28 es el peso molecular del monóxido de carbono con unidades gramos de CO por gramo mol de CO. Y vamos a calcular los gramos mol como la masa, el dato que nos dieron, 300 gramos, usando como factor de conversión el peso molecular, o si queremos verlo desde el punto de vista de que estamos usando la fórmula, entonces masa entre peso molecular. Entonces peso molecular en el denominador con las unidades de esta forma, y tenemos gramos mol de 10,7 gramos mol de monóxido de carbono. Luego vamos también a calcular el peso molecular del oxígeno, que son 32 gramos de oxígeno por gramo mol de oxígeno. Como teníamos 500 gramos de oxígeno, entonces vamos a tener un gramo mol de oxígeno por cada 32 gramos de oxígeno y nos dan 15,6 gramos mol de oxígeno. Este es el oxígeno total, que es un dato del problema. El tercer paso es calcular los gramos mol de oxígeno que se requieren para quemar todo el combustible. Entonces, aquellos 300 gramos de monóxido de carbono, que ya calculamos que son 10,7 gramos mol, vamos a usar la proporción estequiométrica para ver cuánto oxígeno vamos a requerir para quemarlo. Entonces, calculamos esos gramos mol de oxígeno, ocupamos medio gramo mol de oxígeno por cada gramo mol de monóxido de carbono. Y fíjense que aquí se usa menos oxígeno, no es multiplicativo, porque ya el monóxido de carbono tiene oxígeno en su molécula. Fíjense que aquí nos va a quedar un gramo mol de oxígeno y aquí tenemos otro gramo mol en el monóxido. Entonces ya la molécula tiene, entonces fíjense que nos dan 15,6 gramo mol de oxígeno, nos dan 5,3 gramo mol de oxígeno requeridos. ¿Okay? Los 10,7 que calculamos y la proporción que nos da la reacción química, la proporción estequiométrica, ¿no? Ahí la tenemos. Una vez que tenemos esa proporción estequiométrica, entonces vamos a dar el porcentaje de oxígeno en exceso. Y el porcentaje de oxígeno en exceso, la fórmula es que son los moles en exceso entre los moles requeridos. El oxígeno requerido ya lo calculamos, entonces hay que calcular el exceso de oxígeno. Recuerden que tenemos que el oxígeno total son el oxígeno en exceso más el oxígeno requerido. Entonces podemos despejar el oxígeno en exceso como el oxígeno total que entra menos el oxígeno requerido o el que reacciona.
Ese es el oxígeno que sobra el exceso de oxígeno. Y nos da que son 10.2 gramos mol de oxígeno. Entonces, ya de esa forma tenemos los gramos mol de oxígeno en exceso y tenemos los gramos mol de oxígeno requeridos. Y podemos calcular cuál es el porcentaje de exceso de oxígeno. A veces va a ser al revés, que nos dan el porcentaje de exceso y vamos a tener que despejar de ahí, de esa misma fórmula, el porcentaje, los gramos mol. Pero eso vamos a hacer en algún momento algún problema de esos. Igual también después de este videito van a tener que hacer un par de preguntas durante la